Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy me encuentro con una mujer extraordinaria que muchos van a reconocer su cara, pues tiene muchas, múltiples facetas. Para mí es una madre abnegada, una esposa ejemplar, una ciudadana que ha contribuido demasiado en este país. Fue primera dama de la República, habiendo hecho una labor realmente titánica. Creo que todas la recordamos con muchísimo cariño de todo el trabajo que hizo por el país. Pero hoy la tengo aquí como invitada como mamá de una hija con una discapacidad. Y es precisamente de esto que queremos hablar. Ella es comisionada ante la ONU por los derechos de las personas con discapacidad y también es la presidenta de Best Bodies Panamá. Así que quiero darle la bienvenida a Vivian Fernández de Torrijos. Vivian, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ti. Gracias por invitarme. Estoy realmente súper emocionada de tenerte aquí. Nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo. Felicidades en tu Sinvergüenza. La verdad es que muy contenta de lo que se está haciendo y de crear conciencia, empatía. Estoy feliz de ser parte. Gracias. Sí, creo que este va a ser un episodio sumamente importante que hay que tocar, que no mucha gente lo habla. Y yo creo que quiero empezar con una pregunta muy básica y es, explícame cómo fue la noticia de recibir y que te dijeran que ibas a ser madre de una niña con una discapacidad. Es muy buena pregunta porque en verdad nunca tuve la noticia de que iba a tener ninguna discapacidad. Simplemente se me presenta un parto adelantado de 31 semanas en vez de 40, con todas las complicaciones que una prematuridad puede traer. Y yo, a los 27 años que tenía, no entendía que eso podía conllevar secuelas, que eso podía traer múltiples problemas en el desarrollo del bebé. Yo simplemente pensé que esto era un parto prematuro, pero que iba a ser un bebé chiquito, pero sin ninguna complicación. El tema fue, a medida que va pasando el tiempo y que tú te das cuenta que obviamente por su prematuridad todo era muchísimo más atrasado, sus desarrollos más atrasados, el mismo peso, etc. Antes de que me la entregaran, el doctor me dijo, mira, aquí está tu bebé de 4 libras y yo la veía gorda, ¿ok? Después de 2 meses, yo la veía gorda y era de 4 libras. Dice, aquí está tu bebé. Todo va a depender en estos niños prematuros que pueden haber desarrollado secuelas en su desarrollo y en su crecimiento, en su formación y de cómo el cerebro se haya manejado en este tiempo convulsionante de prematuridad, de qué tanto tú puedas hacer para estimular, para sacar adelante y qué tanto pueda recibir ella de estimulación que ella pueda llevar en el día a día. Todavía en mi mente yo decía, la palabra discapacidad no estaba en mi léxico. Claro. No estaba, eso no existía. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que cuando yo llego y tenemos, mi esposo y yo, era nuestra primera hija, luego de 3 años de matrimonio tuvimos nuestra niña y nos encontramos con otro destino. Es como cuando tú compras un boleto aéreo a Madrid y de repente tú estás ilusionada, tú sabes que vas a hablar español, tú sabes qué ropa te vas a poner porque es España, tú sabes qué hotel vas a ir y de pronto el vuelo dice, no, ya nosotros hemos cambiado el destino y el destino es ahora que nosotros nos vamos a ir a Italia. Y estamos en otra estación, estamos en otra vía, no se habla el mismo idioma, no tenemos los mismos planes, no tenemos lo mismo, pero el destino es bello también. Entonces no significa que porque yo haya cambiado de destino, yo no puedo tener también la ilusión de tener un desarrollo con una persona que no va a ser igual a las demás. Y así fue como traté de aceptarlo, Ana Marisa, todos en la casa, y tomando las palabras que nos dijeron cuando salimos. Estimulación, terapia y diagnóstico, siempre. A medida que tú vas teniendo que saber una ruta de qué hacer, te es mucho más fácil. Por eso siempre ha sido mi mensaje para las madres que reciben la noticia de que tienen algún niño o alguna niña en una condición, y es que
la condición no es una predisposición para siempre. Un diagnóstico, eso simplemente no es un pronóstico, es una condición en la cual tienes que vivir. Se vive o no se vive con ella, pero tienes que aceptarla. Ok, ¿y cuál es la discapacidad que presenta tu hija hoy día? ¿Cuál es exactamente el diagnóstico que ella tiene? Esa secuela generó que el cerebro fuera un poco más lento al desarrollarse y eso da un diagnóstico muy amplio que se llama parálisis cerebral moderada, que impide que la movilidad es más lenta o menos lenta. Pero a mí no me gusta nunca hablar de diagnósticos porque a mí me parece que eso es etiquetar. Okay. Entonces tú lo único que tienes que saber es que tenemos, aunque sabemos que hay un tema de parálisis cerebral que Martín y yo cuando leímos, yo lo escribí en mi libro, que cuando leímos eso en uno de sus estudios que hicimos en el exterior y vimos ese nombre, casi nos morimos. Luego entendimos que eso no era tan malo tampoco, pero son cosas que uno no está acostumbrado a manejar. Sin embargo, para mí discapacidad significa una condición que te hace vulnerable, que te hace foco de discriminación, que te hace foco de burla y con lo cual tú tienes que vivir para crear las condiciones de autoestima adentro de la casa y afuera de la casa para poder vivir una vida plena. Sí, porque al final, Vivian, esto es un problema que no es solamente de los papás del hijo con una discapacidad. O sea, me imagino que tuviste miles de retos, por ejemplo, en la educación. O sea, ¿cómo fue? ¿Ha habido inclusión? ¿Sienten que en Panamá hay inclusión, que las escuelas están preparadas para realmente recibir a estos niños y darles el puesto que merecen, las oportunidades que merecen, el trato que merecen? Cada vez que me hablan de si las escuelas y los maestros están preparados, yo siempre respondo que ningún maestro ni ninguna escuela está preparada para ningún estudiante. Y si no está preparada para ninguno, también con discapacidad entra dentro de esto. Es un derecho. El estudiante con discapacidad tiene el mismo derecho de educarse y de aprender, aunque a lo mejor lo tenga que hacer de una manera un poco más lenta, aunque a lo mejor tenga que utilizar ciertas adecuaciones. Y para eso es que yo siempre he manifestado que debemos tener un instituto como el IPE que ayude a las escuelas, que ayude a todo el sistema educativo a adecuar para que los niños y niñas puedan aprender de verdad de una manera a lo mejor un poco más lenta, a lo mejor un poco más rápida, a lo mejor algunas cosas sí, otras no, porque toda condición y toda persona tiene sus formas distintas de aprender, tengan o no discapacidad. Así es. Es definitivamente que un reto total, pero ahora, yo sí quiero decirte algo, Ana Marisa, cuando tú ves a una persona con discapacidad, un estudiante con discapacidad, un niño con discapacidad, tú tienes que mirarle los ojos y ver la cantidad de horas que quizás su mamá lloró o su papá para aceptar su condición, de la cantidad de veces que quizás ella estuvo en un salón de clases en donde nadie la miraba, en donde nadie le hablaba, nadie le preguntaba cómo estaba, y sobre todo a lo mejor en un pasillo o en una cafetería sola, porque la discriminación no se da automática cuando no eres igual. Tú tienes que tratar de hacer que la discriminación se pare en las familias, comenzando por la misma familia, y meterte en la película y meterte en el cuento de que las personas con discapacidad, de que tu hijo y tu hija con discapacidad lo puede lograr, lo puede hacer, y que va a ser enseñanza para otros, y que va a inspirar a otros, y que esa persona va a cambiar tu familia, va a cambiar tus valores, va a cambiar tu manera de ver la vida, y que definitivamente esa vida alrededor de todos se debe enseñar, se debe mostrar, no se debe esconder. Así es, pero mira que hablándolo contigo, hasta que me conmovió solamente imaginármela solita sentada en una cafetería de la escuela. O sea, realmente llega hasta ese nivel. O sea, los niños lo excluyen de esa manera. Cuando son más chiquitos, los niños chiquitos en kinder, en pre-kinder, en primer grado, el recreo, ¿qué es lo primero que hace? Salir corriendo para los juegos y subir, tomarte y ponerte. Una niña que no tiene la capacidad de salir corriendo, obviamente se queda un poco más rezagada. Pero siempre tienes a alguien que viene, que le habla, que le dice, vamos a ver esta música, vamos a ver esto otro, vamos a ver lo otro. Y hay cosas que puedes conectar. Pero a medida que vas creciendo, ahí es verdad, en esa parte,
la discriminación va aún más allá, porque empiezan los grupitos. Y eso que yo no viví los grupitos de ahora, que son los grupitos de WhatsApp, que yo sé que discriminan hasta las más bellas. Sí. ¿No? Yo sé que discriminan horrible y que se hacen subgrupos para hablar del otro y de tal. En ese tiempo, hace 30 años, hace 25 años que estábamos en la escuela, 20 años no existía, pero obviamente siempre hay discriminación, ¿no? Siempre. Y te llama la atención que la discriminación muchas veces viene hasta de personas muy allegadas. ¿Qué tiene que hacer la familia? La familia tiene que empoderarse, tiene que tomar las riendas, tiene que decir, vamos para adelante, vamos a sensibilizar, vamos a hablar, vamos a decir que esto no es un bicho raro, esto no es algo extraño, que si hay un niño o una niña que no lee, porque no ve, porque no puede ver bien, que necesita usar braille, es normal, pero bueno, va a leer, va a poder hacerlo. Si hay uno que necesita lenguaje de señas, porque no oye, tenemos que ver que también puede hacer parte de la rutina. Si hay niños o niñas con síndrome de Down, muy divertidos, hay algunos que te caen bien o que te caigan mal. El hecho de que tenga discapacidad no significa que no sean personas. Las personas tienen que ser personas primero. Por eso, a la hora de referirnos a una persona con discapacidad, se dice persona con discapacidad y no discapacitado, porque tenemos que ver primero a la persona y luego su condición. Así es. ¿Cierto? Me encanta eso. Así es. Una persona discapacitada, no incapacitada. Y es con discapacidad, tiene esa característica, pero no es discapacitado, porque eso pareciera que es que no es más nada en la vida. Exactamente. Es solo eso. Me encanta eso. Mira que justo cuando me estaba preparando para hablar contigo sobre este tema, me encontré algo que me llamó la atención y lo voy a leer textualmente porque me caló. Y es que no olvidemos que la discapacidad no es solamente un problema de quien lo sufre, ni de su familia, ni de su entorno, que es un problema indelegable y exclusivo de toda la sociedad, o sea, de toda la comunidad en conjunto. Pero lamentablemente nos hacemos lo de la vista gorda. Y no apoyamos, ni mucho menos somos activamente parte de brindarles una vida más cómoda a estas personas que muchas veces son de nuestra propia familia. De acuerdo. Ahí está la discriminación que comienza, la familia. Y a veces no se hace de maldad. Claro, o sea, la gente no sabe cómo lidiar con estas cosas. Así es. Y bueno, es de nuestro deber aprenderlo. Es nuestro deber decir, mira, yo tengo un sobrino que tiene discapacidad, yo quiero que ese sobrino venga a las cenas de Navidad, yo quiero que ese sobrino venga a nuestros viajes y a nuestros paseos al río, a la playa, a donde sea que vayamos, o tengo un hijo o una hija que también tiene discapacidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Incluyendo, conociéndolo, vamos a ver qué le gusta, qué no le gusta, tratando de buscar su entorno. Hay una epidemia en Panamá ahora mismo con el autismo. Sí, así Hay es. una epidemia. Sí. Y yo creo que no es en Panamá, es en el mundo. Hay una cantidad muy grande de autismo, que las razones por las cuales existe esta epidemia no se conocen muy profundamente, pero si las hay es un espectro. Es un espectro. Puede ser muy profundo, mediano y muy leve, pero hay y va. Los padres de todo niño o niña con autismo tienen que pilar y tienen que ver cómo vamos a tratar a ese niño para que sea incluido de verdad en la sociedad sin discriminar. ¿Y de qué manera? Presentándolo, llevándolo al restaurante, igual yo sé que va a tumbar quizás el vaso de agua, y eso hace que los padres digan, ay no, la mesa de al lado me va a ver feo, me va a ver raro, ahora voy en el bus y sepa Dios si en el bus se va a empezar a dar algunos brinquitos o algunas cosas y la gente me lo ve mal, y por esa razón uno prefiere esconder. Yo, estábamos hablando antes de empezar a grabar de que me recordaba un caso de alguien que tenía discapacidad y era un adulto, y me acuerdo que lo tenían totalmente encerrado en su casa, literalmente nadie lo conocía, y yo sabía de él porque la vecina era mi amiga, así que obviamente yo escuchaba los alaridos que él pegaba y todo eso, pero lo tenían completamente escondido. Entonces, sí, leyendo también, ahí me di cuenta de que la gente, para evitar
me ha pasado ver niños que le han entrado crisis, ponte en misa o en un restaurante, en algo público, y todo el mundo queda, o sea, voltea a ver. Tengo una amiga con un hijo que tiene síndrome de Down y le pasó que dice que llevó al hijo a misa y que el niño le entró como un ataque de ansiedad y empezó a pegar alaridos, y que la señora se viró y le dijo que no fuera tan irrespetuosa y lo sacara de la iglesia. Sí. Y ella se viró y le dijo, usted no está viendo que es un niño especial, es la palabra que ella utilizó. Y para mí son eso, son seres maravillosos, son seres especiales que nos vienen a enseñar tanto, porque sensibilizan. Pero sobre todo son seres, entonces como son seres, ¿por qué tienes que tratarlo de esa manera? A mí me han discriminado a mi hija múltiples veces. Yo trato de hacerle la vista gorda y enredarla para que no se dé cuenta de que hubo una situación de discriminación, pero sí le da. Mira, por ejemplo, una vez yo venía volando en Avianca, y Avianca, por ejemplo, es una empresa colombiana que practica la inclusión. Y a mí me llamó poderosamente la atención que en Avianca, en un vuelo, que yo venía con ella sentada sola, nos pidieron qué queríamos, cuáles eran las 2 opciones para comer. Y él me pregunta, el sobrecargo me pregunta a mí, ¿qué le damos de opción para ella? Y le digo, pregúntale a ella. Ya tiene 30 años, pregúntale qué quiere. Le preguntó 30 años y ella le iba a responder. Y antes de que le respondiera, él dijo, no. Yo necesito que me responda usted, ¿quién vino con ella? Digo, no, es que le estoy preguntando, le estoy diciendo que le pregunte a ella qué de las 2 opciones quiere, porque créame que lo acaba de leer y ella sabe. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Es que yo no sé si ella viene acompañada, le estoy diciendo que viene acompañada de mí. Y así múltiples veces le dan a la persona con discapacidad, la minimizan como si no tuvieran la opción de decidir, como si siempre alguien tiene que decidir por ellos, como si no supieran qué es lo que quieren hacer en la vida. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y toda la familia muchas veces caemos en eso, tratando de tomar decisiones por ellos. Y son decisiones que los hacen altamente infelices, porque los metemos a hacer cosas que para nosotros son cómodas y están bien. Yo perfectamente hubiera podido decir, de las 2 cosas ella prefiere el pollo y me quito todos los problemas. Pero yo le dije, yo le quería sensibilizar a él de que a una persona con discapacidad tú le puedes preguntar perfectamente qué desea y tiene la capacidad de escoger. Que responder, Lo mismo nos pasa, y nos pasa muchas madres que me dicen que están en un restaurante aquí en Panamá y que ven el menú y que le dice que, y a ella, y de tomar a ella, pregúntale. O sea, habla con ella, ¿qué le dices? O sea, cositas son tan pequeñas, son pequeños gestos en que el día. minimizan al ser humano. Exactamente, y que solamente un pequeño twist, un pequeño cambio hace la diferencia. Ajá. O sea, que empieza por ese waiter, por esa persona que te va a asistir y te va a ayudar en preguntarle a la persona qué quiere. Está en la capacidad de responder. Eso le da autonomía. Eso que me pasó en Avianca, o sea, vinieron como 2 sobrecargos más. Mi otro hijo me decía, esta gente no tiene idea con quién se ¿Con quién se no tienen idea. Ajá. Y se lo decía al otro hijo mío, porque íbamos la familia completa, y yo iba sentada al lado de Dani, y estos iban acá atrás. Y decía mi hijo, estos no saben, porque él veía que venían pasando miles de sobrecargos. Hasta que uno me dijo, mira lo que me dice, atrevido que me viene a decir, cuando uno viene viajando con una persona con discapacidad, uno debe anunciarlo primero. Digo, ay, ¿eso por qué? Para saber nada más. Ajá. ¿Por qué tengo que anunciarlo? Ajá. Y así son cosas que te das cuenta que hay una discriminación tan latente siempre. El simple hecho de decir es que, ay, me equivoqué de calle, qué mongol que soy. Esas expresiones. Hello. No, ¿por qué tienes que decir mongol? Tú no sabes que diciendo mongol estás afectando a múltiples niños y niñas síndrome de Down, que no tienen por qué ser brutos tampoco. O sea, tú eres el bruto que te equivocaste de calle. Pero ¿por qué tú tienes que decir que él es mongol? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué la expresión? Ajá. Pésimo. Sí. Ay, no, ese hoy no se tomó la pastilla. Sí. Tú sabes que hay tanta gente que necesita una pastilla de verdad para poder llevar una vida estable. ¿Por qué tú tienes que discriminar diciendo, no, ese no se tomó la pastilla? O sea, en verdad vamos a tratar nosotros mismos de ser un poquito más conscientes. Y empáticos. Y empáticos en la vida del otro. En la vida de otros. Así es. Que diariamente tienen que vivir con cosas que gracias a Dios no las vives tú.
Bueno, realmente por eso empezó el podcast, porque pues he tenido diferentes situaciones a nivel personal y hablándolo de tú a tú con amistades o diferentes tipos de personas, cuando escuchaban un poco de mi historia aquí, allá, acá, porque yo no tengo ninguna vergüenza en contar mi vida, soy libro abierto, porque yo siento que nuestras historias o nuestras experiencias de vida ayudan a otras personas. No hay nada como la experiencia de vida para ser ejemplo, no ejemplo, pero contarle a alguien, hey, pasé por ahí, es posible salir adelante. Y ser una referencia positiva. Es que a eso vinimos. Ajá. A eso vinimos. Sí. Y por eso te aplaudo, porque tú llamas constantemente a esa sensibilización con los niños con algún tipo de discapacidad, y realmente siento que hay que educar a todo el mundo. Uh-huh. Y yo, o sea, así mismo como tú dices que los papás, que tú te leíste de todo para poder saber exactamente cómo hacer, qué tipo de terapias darle a estos niños. Uh-huh. Explícame cómo puede hacer unos padres de bajos recursos. ¿A dónde pueden asistir? Uh-huh. O sea, yo sé que existe el IPE, pero aparte del IPE, ¿a dónde más pueden ir? Bueno, el IPE no es el camino adecuado, porque el IPE es una escuela educativa que lo que mantiene es una educación segregada que no queremos educaciones inclusivas. Quisiéramos tener un IPE moderno que ayude a que esa educación inclusiva sea una realidad y que en verdad, como me preguntaste hace un momento, si la inclusión va o no va, la inclusión no está siendo efectiva, y no está siendo efectiva ni aquí, y te lo digo como comisionada experta que soy en la ONU y que veo múltiples países. Uh-huh. Pertenezco a un comité de 18 expertos que vemos y revisamos que todos los países cumplan con las normas de la convención. Y no es solo Panamá, es múltiples países desarrollados, ojo, que tampoco lo cumplen. ¿Por qué? Porque es complicado, es difícil, es costoso. Uh-huh. Hay países muy, pero muy pobres que no pueden darse el lujo de tener una adecuación para sus hijos, para la educación. Y eso a veces es hasta mejor, porque dejan entrar a todo el mundo, vengan todos y aquí vemos lo que se puede hacer. A veces eso es hasta mejor. Y en mi experiencia, en el interior de Panamá, por ejemplo, yo he ido a muchas escuelas públicas que me dicen, aquí no estamos en el programa de inclusión, pero nosotros sí lo hacemos. Maestros maravillosos. Como hay otros maestros que también me han dicho, desde que vino la inclusión nosotros no tenemos vida, porque tenemos a estos niños enfermos. Esos son otros. O sea, tú siempre vas a ver dos caras de la moneda. Yo me prefiero quedar con las positivas, que me dicen, mire que aquí vienen todos, aquí todos aprenden, aquí todos van, porque es un derecho, y efectivamente lo es. Pero ¿qué pasa? Un padre recibe este diagnóstico y lo primero que tiene que decir es dónde estimulo, dónde recibo terapia, dónde está la red de rehabilitación. Todo depende qué es lo que tiene que rehabilitarse. Hay muchas, pero muchas cosas, por ejemplo, cognitivamente, físicamente, hay algún sentido que no lo tengas bien, como la vista o los oídos, o tu habla se ha afectado, o es sensorial. O sea, hay tantas y tantos espectros, y el arco iris es grande, pero uno tiene que hablar con los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Los expertos, los técnicos. Y después, adivina quién se vuelve técnica. Los papás. Así son. Tú te vuelves técnica, al punto que tú ni te crees lo que te dice el doctor. Tú le dices, ya yo sé lo que es y ya yo ni vengo más aquí. Porque yo me he dado cuenta que cuando yo le doy uvas, se pone contentas y hace más cosas. Pero cuando come macarrones, el letargo es terrible. Uno mismo en la casa lo sabe. Uno conoce a su hijo más que nadie. Así es. Uno sabe los efectos que pueda tener cualquier cosa. Y me doy cuenta que hay muchos padres, pero múltiples padres, sobre todo madres, porque las madres siempre somos como que las más guerreras y las que más rápido aceptamos estas condiciones y nos echamos el hijo a cuestas y vamos para adelante en lo que pueda. Uh-huh. Al papá le cuesta bastante más. Aparte, a veces no lo llegan ni a entender. Conozco a algunos papás que me dicen que yo no sé bien todavía qué es lo que tiene mi hijo. Todavía, ¿sabes? Sí, claro. Quedan como un poquito hacia atrás. Sí. Pero como existen estas madres y estos padres de familia, hay que fortalecer las familias de personas con discapacidad para unirnos entre todos y pasarnos entre todos los datos que hay, lo que podemos hacer, lo que está bien, lo que no. Y viene un grupo nuevo, porque en mi tiempo éramos pocos los que teníamos esto a cuesta. No, ahorita hay muchísimas. Múltiples. Múltiples, o sea, hoy día se ve muchísimo. Vivian,
Cuéntame una cosa, o sea, para tu hija en su edad de adolescencia, inclusive ya me estamos hablando de que es una mujer hecha y derecha de 30 años, o sea, en el tema social, sus relaciones sociales, ¿cómo hizo ella para romper barreras y tener su grupo de amigas y poder, o sea, qué actividades ella puede realizar, qué se siente cómoda haciendo, qué no se siente cómoda haciendo? Sí, bueno, en el caso particular de ella en específico, es una chica que le encanta la música, le encanta hacer actividades afuera, pero no siempre va a ser con cualquiera, sino con amigas que la estiman, la respetan y la aceptan. Los niños con discapacidad tienen esa facilidad rápida de darse cuenta quién de verdad está allí para ellos y quién solamente está allí, te doy el besito a los 2 minutos y me voy y te dejo y sigo con mi vida y te dejo solo y tal. Ellos tienen esa facilidad. Por eso cuando yo fui primera dama de Panamá, yo traje la Fundación Best Bodies, de la cual hoy soy presidenta. La Fundación Best Bodies tiene el objetivo único de darle amigos a los niños y niñas con discapacidad. Qué belleza. Le provee un amigo que es su best buddy sin discapacidad. Entonces, con los chicos sin discapacidad estamos haciendo una labor de voluntariado para que los chicos en verdad tengan actividades, sepan lidiar, visibilicen, puedan ir a comer una comida rápida, a jugar FIFA, a irse a una birria, a irse a algo y llevar a su pareja siempre. Esa fue una iniciativa de la señora Eunice Kennedy. Eunice Kennedy, que en paz descanse, yo la conocí en Washington, D.C., siendo yo primera dama. Ella fue la fundadora de Special Olympics. Okay. Y cuando la conocí, me acuerdo que era en una reunión de Special Olympics con Tim Shriver, y esa señora, hicimos la reunión hablando de Special Olympics, los atletas, los no sé qué, y esa señora me agarró del brazo, me sacó a su oficina y me dijo, yo no quiero que ayudes más a Special Olympics porque ya Special Olympics lleva rato y está establecido y tal. No te desconectes, pero si tú me puedes ayudar de verdad, vamos a poner Best Bodies en Panamá. Y yo dije, sí, Best Bodies, ¿de qué se trata Best Bodies? Y ahí ella empezó a hablarme y lo establecimos. Te estoy hablando hace 20 años. Es una fundación, en verdad, que trata de crear capítulos en las escuelas privadas para que los pelados, desde que están estudiando, tengan la conciencia de tener un amigo con discapacidad o una amiga con discapacidad. A veces tienen su misma edad, a veces son más viejos. ¿Y ha sido aceptado en las escuelas Bueno, lo hemos hecho con muy pocas escuelas privadas porque no todas. Esto es voluntario. Okay. Esto es full voluntario. Okay. Y hemos tratado de crear conciencia a través de eso y bueno, ahí vamos, trabajándolo poco a poco. ¿Y tienes algún lugar físico donde se reúnen? Tenemos un lugar físico en donde hacemos las coordinaciones, pero esta no es una fundación como para reunirse. Okay. Porque lo que nosotros queremos es que las parejas salgan. Okay. ¿Qué hiciste hoy? ¿A dónde lo llevaste? Chatearon, jugaron fútbol en la tarde, comieron un helado, hicieron algo. Lo importante es, estás chateando con él, estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque usualmente, por ejemplo, lo veía yo, a medida que van creciendo los adolescentes, todos los hermanos tienen plan, Dani no tiene plan. Era un viernes. Todos tienen un amigo que va a no sé qué, Dani no tiene plan. Y así. Entonces uno siempre tiene que buscar la forma de que los niños y niñas con discapacidad tengan amigos, porque socialmente lo necesitan. Es súper necesario, todos lo necesitamos. Y es lindo cómo Best Bodies Internacional, esta organización americana, es bien bonito ver cómo han pasado muchos años y tú ves a adultos de 40, 45 años que si este es mi body, todavía han sido amigos. Bueno, y yo los invito a todos, los que quieren ser amigos de alguna persona con discapacidad, que se comuniquen con esta fundación que realmente debe, o sea, no es ni siquiera una labor, porque no es una labor. O sea, no lo es. Es simplemente un acto humanitario. Sí, y bonito. Y divino. Y además que te llena mucho. Claro, así que, o sea, aparte de que le vas a cambiar la vida de esa persona, ajá, puedo apostar plata de que es más lo que te llevas tú. Uy, lejos. Es más lo que te llevas tú de gratificante. Grandes amistades. Claro que sí. Esos muchachos voluntarios quedan con estos amigos para siempre, de verdad. Muy, 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 muy cool. Y también quiero aprovechar para hacer el llamado a todas las escuelas a que empecemos a concientizar tanto a los profesores, a los maestros, a los estudiantes,
al cuerpo administrativo de las escuelas privadas y públicas, de la aceptación de estas personas, de la inclusión de estas personas que son seres humanos, que tienen una condición especial solamente, esa es la única diferencia, pero tienen los mismos derechos que el resto de la población. Y esto es algo que quiero dejar sumamente claro. Así es. Entonces la gente cuando ves la persona primero, ahí lo entendiste todo. Así es. Tienes que ver primero la persona. Mira, Ana Marisa, a mí me llaman algunas amigas en alguna ocasión de mi vida para decirme, oye Vivian, tú supiste que tal amiga tuvo su bebé con síndrome de Down, no sé si mandarle flores, no sé si felicitar, no sé si llevarle un regalito. ¿Tú qué piensas que debo hacer? ¿Qué es lo políticamente correcto? Correcto, o sea. Yo le digo, pero si tuvo su bebé. Manda lo mismo. Tuvo su bebé. O sea, tiene una bebé que la va a hacer muy feliz. Esa bebé tiene síndrome de Down. Sí, listo, perfecto. Ok, next. Es una bebé. Entonces, ¿por qué no miramos primero la persona y luego entonces su discapacidad? ¿Por qué no pensamos siempre de que estos son personas y no enfermos? Que no son sujetos de donaciones. Los pobrecitos discapacitados tenemos que darle donaciones. No, esto no es donaciones porque es discapacitado. No. Esto es vivir con dignidad. Así es. Con dignidad. Además, con la dignidad se nace, Ana Marisa. La dignidad nunca se pierde en la vida. El respeto se gana o se pierde. Así es. Pero con las acciones. Pero con la dignidad tú vives y mueres. Entonces tú tienes que tenerle una vida digna, no de encierro, no de que te vean que se te cae. Yo a veces, esa es mi pelea siempre con los medios de comunicación cuando pasan noticias para que la gente done Pampers y done cosas para la gente pobre o que done tal. Porque tienes que invadir su dignidad, la dignidad de dónde viven, enseñar tantas cosas, o sea... ¿Por qué? Que porque lo denigra más porque es lo que el amarillismo vende. Porque el amarillismo vende. ¿Y por qué usar eso entonces? Eso le quita realmente el valor a la persona. Claro, estoy 100% de acuerdo contigo que el amarillismo, por alguna razón, la gente tendemos a conectar más con eso en vez de con el lado humano. Y en discapacidad se da mucho. Lamentable. Pero yo creo que hay que concientizar y educar a la gente, y eso tiene que empezar en casa. O sea, empezar en casa, y los niños al final del camino van a ser el reflejo de los padres cuando salen de casa. Ajá. Entonces, es un llamado a toda la sociedad en conjunto. Todos somos parte de esto. Te quiero agradecer por haber venido, de haber abierto tu corazón conmigo y hablar sobre Dani, y ser madre de una niña con una discapacidad. Habernos hecho entender lo que es ser mamá, y también tú como presidenta de estas organizaciones, y saber pues todo lo que se da dentro de este medio. Y bueno, ha sido la verdad que una fortuna poder tenerte aquí. Ojalá que hayamos tocado algún corazón y haya podido haber cambios con este episodio. Y bueno, como siempre digo, cierro todos mis podcasts con algún mensaje de esperanza, con que la gente se quede con un mensaje de positivismo, porque siento que esto es lo que hace el cambio, y es el mensaje con el que quiero que la gente se quede y reflexione, porque al final es para reflexión de cada uno y ver cómo cada uno puede poner su granito de arena en todos los temas que se tocan. Y es el asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sea un ellos, un ustedes, un aquellos. Solo podrá ser entendido cuando logremos ser un nosotros. Ajá. Las personas con discapacidad tienen derechos que deben ser respetados, y debemos evitar decir pobrecito o pobrecita. Créanme que lo que menos ellos buscan es compasión. Lo que buscan es respeto absoluto, como la no discriminación, como bien tú lo has dicho, a la igualdad de oportunidades, al acceso a la educación, y a que puedan llevar una vida digna. La discapacidad más severa no es no oír o no ver, sino las actitudes de las personas que los rodean. Seamos más conscientes y, como yo siempre digo,
Seamos parte de la solución y no del problema. Y con esto los dejo y nos vemos en el próximo episodio.